Buenas tardes, mi querido Celestino Morales, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto que me hayas invitado, el platicar de fútbol, que es mi vida, el hablar de las Chivas, que también es parte importante en mi vida. Entonces, pues, siempre nosotros los futbolistas nos dan gasolina con llamarnos a algo como esto, y con un gusto enorme. A mis órdenes. Muchas gracias, Celestino. Bueno, pues estamos con Celestino Morales, uno de los porteros históricos del Club Deportivo Guadalajara, de la década de los 80s, de la época dorada, de Alberto Guerra. Y bueno, nos complace con su presencia. Estamos de manteles largos aquí para Dame Bola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Y bueno, Celestino, empezar, ¿cuándo nació usted? Yo soy de Aguascalientes, nací el 13 de septiembre de 1962. Me tocó una suerte impresionante poder jugar fútbol profesional, porque siendo de Aguascalientes, y en aquella época cuando el fútbol en Aguascalientes profesional era muy pobre, ¿no? Pero bueno, tuve esa oportunidad, se me dio la oportunidad de venir a una aventura aquí con Chivas, y la aproveché, y fueron 20 años de trayectoria, ¿no? 20 años, qué bárbaro. Y cuénteme, pero ¿cómo fueron sus primeras patadas de niño? ¿Qué le platica a sus papás? ¿Cómo fue su proceso para llegar al Guadalajara y en Aguascalientes de su niñez? Sí, de verdad fue muy bonita, porque yo soy un chavo de barrio, en donde en los barrios, en Aguascalientes, en la época que me tocó vivir, pues íbamos a la escuela, en la tarde comíamos y nos salíamos a jugar fútbol, y en la tarde pues jugábamos fútbol y toda la cosa. Y un amigo de ahí del barrio me vio que tenía cualidades y dijo: oye, tú tienes cualidades, yo te voy a entrenar y esto. Ah, sí, claro que sí. Yo, con tal de que me tirara pelotas, me aventara, me hiciera toda la cosa, pues estaba con él. Entonces dije: yo te voy a llevar a probar las Chivas, vas a ver. Pues pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo, y a los 17 años me lo vuelvo a topar. Y me lo topo bajando de mi camión para ir a mi casa después de que terminó la preparatoria. Me lo topo y me ofrece venirme a probar con las Chivas. Y no lo creía, no es cierto. O sea, un chavo con unas expectativas no muy grandes, entonces que te hicieran esa oferta era algo a lo mejor hasta un poco soñador, pero así fue, ¿no? Así fue. Entonces mi papá conoció muy bien a este ingeniero, buena persona, buen tipo, súper apasionado del fútbol, y le iba a las Chivas, y él me trajo ese viernes. El domingo en la mañana, en la noche, estábamos saliendo de Aguascalientes a Guadalajara, a la aventura del fútbol. ¿Y cómo se llama el ingeniero? Se llama el ingeniero Jorge Salazar. ¿Se llama? Sí, sí. ¿Y él tenía contactos aquí en el Guadalajara? Ningún contacto. Simple y sencillamente era un aficionado Chiva, de corazón, y se reflejaba en mí para poder estar en el fútbol, quizás, ¿no? O sea, ahora sí que fue intuitivo, él tenía buen ojo, lo vio usted jugar, dijo: este chavo tiene la altura, tiene las condiciones, vamos a llevarlo y vamos a tocar las puertas, ¿no? Pues yo creo que él era más su pasión y el cariño a las Chivas, y el poder participar o reflejarse a lo mejor en él, esa posibilidad de tener. Tan sencillo es como que yo llegué a Guadalajara a las 5 de la mañana, descansamos un poco, nos levantamos, agarramos un camión, nos fuimos al Club Guadalajara, y llegamos al Club Guadalajara y vemos una puertita abierta. Y nos pasamos sin saber que la puerta, a dónde iba el acceso ni nada, y ándale que da el acceso de la entrada de los jugadores del vestidor de las Chivas. Pasamos un pasillo, una puerta, la toca, y el señor Diego Mercado, no sé si lo recuerdas. Sí, el director técnico. Sí, de la camada de Hugo Sánchez, de Víctor Rangel, de Caballero, de la selección mexicana que obtuvo el segundo lugar
en el Mundial. Estamos hablando de 1979. 79, más o tenía menos. 17 años. Sí, por ahí más o menos. Y entonces, ¿qué pasa? Le tocó, Jorge, le dijo, pásate, nos dio la entrada, se presentó, soy el ingeniero Jorge Salazar, vivo de Aguascalientes, traigo este chavo si quiere probar a jugar fútbol. Yo sin saber quién era la persona, hasta después me enteré que era el entrenador de las Chivas. Me pregunta, pues, ¿cómo te llamas? Pues Celestino Morales. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto pesas? No sé, no. ¿Estás muy flaco? Pues sí. ¿Cuánto mides? No, tampoco sé. ¿Y de qué juegas? Pues de portero. Y me volteó de arriba hacia abajo. Y como si algo le haya dicho, grita Tolán. ¿Te acuerdas de Anacleto Macías Tolán? ¿Era utilero? El utilero y masajista, sí. del Club Guadalajara en esa época. Dale ropa, va a entrenar con nosotros. O sea, tal cual como son las cosas. Imagínate ese placer y esa oportunidad que la vida me dio, que Diosito me dio, porque no podría ser tanta suerte que yo llegara y entrenara con el equipo de primera división de la Chivas. A los 17 años. No, y de las circunstancias de Aguascalientes, de venir, de coincidir y encontrar la puerta abierta. O sea, no hubiese encontrado otro camino más que ese para poder entrar ahí. Y ya llegué, yo fui, me cambié, me dio ropa, cambié, me mandó al vestidor del Tapatío de segunda división. Mira, ahí siéntate, ahorita van saliendo. Y yo estaba sentado, iba saliendo Jorge García Rulfo, el Willy Gómez, el Nene López Apiay, unos jugadores de esa época. Y dije, híjole, voy a entrenar, Víctor, ¿a qué voy a entrenar con ellos? No, pues fue algo delicioso. Empecé a calentar y toda la cosa. Desde luego yo tenía la preparación física profesional que ellos tenían. Pues a los 3, 4 vueltas ya me había cansado. Y gracias a Dios, dice el señor Diego Mercado, que se salgan los porteros. Me salgo y empiezo a entrenar con Diego Malta. Era Jorge García Rulfo, Refugio de la Cruz, Reynoso y yo. Nada más éramos esos 4 porteros. Yo era un colado que había llegado. Y empezábamos y a todas las pelotas me tiraban. ¿El Zuli todavía no estaba? El Zuli estaba en el Tapatío. En el Tapatío. En el Tapatío. Entonces yo llegué a las Chivas y pues yo me aventaba todas las pelotas, agarraba esto. ¿El Tapatío estaba en segunda división? En segunda división, sí. Okay. Sí, estaba en segunda división. Y terminó el entrenamiento, me mareé y pum, me desmayé. Me desmayé, porque la preparación, había comido, no sé, mil cosas que sucedieron. Emoción. Mil cosas y Sí. compromisos. Y ya llega el doctor Rodrigo Noriega, que era el médico de esa temporada, de esa época. Ya me reanima, me pone y toda la cosa, me ponen agua. Y ¿has comido algo? No he comido. No, pues cómo no. Me dieron agüita, tomé agüita, me puse en orden y estaba sentado. Llega el Willy, chamaquito, el Willy Gómez. Las que van para afuera, no las metas, déjalas que se vayan. O sea, bromas que sucedieron de esa, que de alguna forma llamé la atención de tantas cosas que hice. O sea, le fue bien en ese entrenamiento. Llegó Diego Malta y me dijo, bien chamaco, mañana preséntese a las 10 de la mañana. ¿Qué puesto tenía Diego Malta? Diego entrenaba a los porteros. Los porteros. Entrenaba a los porteros. Y así fue como llegó Celestino. O sea que fue providencial, profe, porque... Fue por mil suertes. ¿Usted en Aguascalientes jugaba amateur en la prepa o...? Siempre jugué amateur en la prepa. Era el portero de las selecciones amateur de mi edad y representaba a Aguascalientes en los torneos nacionales, estatales y todo eso. Okay. Siempre, pero llegar a las Chivas de tal forma... ¿Y algún equipo en Aguascalientes? ¿Cómo se llamaba el equipo? El colegio Margil. Había un colegio... Margil. ¿Todavía existe? ¿O? Sí, es un colegio de los... colegio de buen nivel en Aguascalientes. De preparatoria. De secundaria y preparatoria. Okay. Y
así fue. Entonces, Providencial, ¿usted considera que tantas personas en la vida que jugamos fútbol que no llegamos, y aún los que llegan a fuerzas básicas? El otro día me comentaba, Diego Martínez de Fuerzas Básicas de Chivas, que estuvo ahí, decía que solamente parece que el 33% de los que llegan a primera división, de los que llegan a fuerzas básicas. O sea, bueno, un porcentaje muy bajo. Claro, que llega a primera división. Hoy día yo creo que llegan mucho más que los que antes llegaban. ¿Y usted a qué atribuye que un futbolista, porque bueno, hay que formar las capacidades motrices, todo esto, pero hay otras variables, ¿no, profe? O sea, por ejemplo, en este caso, la providencia, desde que luego. Dios los toca Dios, y a uno los toca con una varita mágica, como dicen, a Maradona, Pelé. ¿Usted a qué atribuye? Yo sí creo que corrí con mucha suerte, corrí con esa mano de Dios que me fue llevando y me puso donde tenía que estar, y desde luego mostré mis cualidades. Claro. O sea, si no hubiese mostrado un poquito de cualidad, llegar a probarte con el equipo de primera división, me dicen retírate, ¿me entiendes? Entonces yo era un tipo que tenía cualidades y que de alguna forma ellos me dieron la posibilidad de pulirme, ¿sí? De formarme, porque estaba en época, en edad de poder formarme mejor. Era un diamante en bruto. Sí, yo creo que si no un diamante, pero era algo que podría sacar beneficio. ¿Cuánto mide usted, profe? Yo en su época mido 84. Sí, pues tenía la altura de un arquero. Así es. Pero como dicen, le gustan los Tigres del Norte. Sí, claro. La canción desde Jefe de Jefes, del sin talento no busques grandeza, ¿no? Claro. Entonces tenía que tener talento para... Desde luego, yo creo que en este mundo todos traemos una cualidad y hay que saberla explotar. Y hay que encontrarla, porque a veces mucha gente no nos damos cuenta de ella. De qué traemos dentro, de qué podemos sacarle beneficio, provecho, y al final, pues es realizarte, ¿no? Como persona. Sí, sí. Profe, ¿y usted cuántos hermanos fueron a su... En familia fuimos 7. Yo soy el sexto, soy de los más chicos. Los más chicos. Sí, soy el chico, tengo 2 hombres, 4 mujeres y yo. ¿Y cuántas, o sea, 3 hombres y 4 mujeres? Así es. ¿Y solo usted se dedicó al fútbol? Solo yo. Mis hermanos, tengo un hermano que es ingeniero agrónomo, que ya murió. Tengo otro hermano que, pues mi padre era ferrocarrilero y mi padre lo acomodó. Y mis hermanas, pues, se casaron, hicieron su vida, tienen su familia. Entonces, y todos viven en Aguascalientes. Muy bien. Oiga, ¿y en qué colonia creció allá? Yo crecí en la colonia, en el barrio de la Estación. En Aguascalientes, en esa época era de barrios, el barrio de San Marcos, del Encino, de la Estación, la Purísima. O sea, así se veía el ambiente de aquella época de Aguascalientes. ¿Y practicaba usted algún otro deporte además del fútbol? Siempre fui deportista. Jugué mucho básquetbol, jugué mucho tenis, fútbol, natación. También hice mucho tiempo, estuve practicando natación. Pues el deporte se me daba, tenía las facilidades para tener un poquito de actividad deportiva más o menos aceptable. Y aparte dicen que, bueno, siempre debes complementar con otro deporte, ¿no? Uno te ayuda para otro, ¿no? En ciertas, como campos, el surfing. Lo que pasa es que Hugo Sánchez, la gimnasia. Tiene cualidades. Lo deportivo es más fácil que alguien que le guste el deporte y haga el fútbol bien y pueda jugar básquetbol o jugar béisbol, pues se le da, tienes esa habilidad para ejercer el deporte, porque tu cuerpo te lo permite. Claro. Oiga, ¿y usted era hincha de algún equipo de niño? De las Chivas, Siempre fue Yo Chiva. soy muy nacionalista. Hoy día, desde chico siempre, no sé por qué he leído las Chivas, pero las Chivas eran mi equipo y lloro y sigo llorando y sufro por ver perder a las Chivas y por ver manejar de tal forma a las Chivas, pero sí yo soy muy nacionalista, me identifico muchísimo con las Chivas y las defiendo a muerte. O sea, que usted cayó en blandito, ¿no? O sea, Sí, me tocó esa gran suerte
de poder llegar a ese equipo de mis amores. Y la forma sí, la forma en que llegué. Como cuchillo de mantequilla, claro, y las experiencias que tuve estando en Guadalajara, ¿no? Oiga, y cuénteme, de niño, ¿quién era su ídolo de las Chivas? Nacho Calderón. Nacho Calderón. Sí, claro, Nacho Calderón. Era galán de revista, galán ¿no? de revista. Y mira, después lo tuve en Chivas entrenándome como portero. Hicimos una muy buena amistad. Él y yo llevamos, creo que nos entendemos bien, somos muy buenos amigos y creo que tenemos algo que, no sé, nos llevamos muy bien. Algo que, qué bueno. Oiga, y bueno, entonces ya cuéntenos de su trayectoria, cuando ya se queda, Diego Mate dice, ven mañana, y cómo se da ya entonces el proceso para que debute, sí. Esta situación. Pues Porque bueno, en la portería luego es complicado, hay porteros que esperan años hasta atrás de otro. Sí. Vemos ahorita el Guacho Jiménez, que bueno, Gudiño ya empezó a fallar y le dieron la oportunidad, y todo parece indicar que va a jugar el clásico, ¿no? Pero cuéntenos usted cómo se dio. Bueno, a mí estaba Jorge García Rulfo. Yo estuve una temporada con las Chivas, entrenando con el Guadalajara y jugando con el Tapatío de segunda división. Okay. Entonces, pero yo no entrené con el Tapatío, yo siempre entrené con las Chivas y iba los domingos y viajaba con el Tapatío a jugar con ellos. Entonces, una temporada jugué con el Tapatío y a la siguiente temporada debuté. Con las Chivas. Con las Chivas, debuté. O sea, contra Tecos, en el 81 más o menos. Yo tenía un dato, bueno, que investigué que en el 80, septiembre del 80. Por ahí, fíjate. 21 de septiembre del 80 contra Tecos. Contra Tecos ganamos 3-2. Ajá. La primera jugada salía con Quise y le hice penal. En la primera jugada. En la primera, sí, empezamos perdiendo. Ganamos 3-2, gracias a Dios. Después fui a Tigres a jugar, fuimos a jugar. ¿En el estadio 3 de marzo o en el Jalisco? No, en el Jalisco. Entonces nos tocó jugar contra Tigres, cometí un error de gol y ya me quitaron. Sí. Y el Zuli jugó porque el Zuli ya había jugado antes que yo. Ya. Él ya había jugado antes que yo. Ajá. Y el señor Diego Mercado me dio la oportunidad de jugar y pues nomás cometí el error y me quitó y toda esa temporada la jugó el Zuli. Así es. Y después, eso estamos hablando, después ya viene la época de guerra, ¿no? Llegó Alberto Guerra. El 81-82 todavía dirige Diego Mercado. Sí. Fue una temporada que creo que acabaron sotaneros, ¿no? Sí, no terminamos muy... En esa temporada, ¿quién era el titular, usted o el Zuli? No, el Zuli. Sí. Pero quedan en último lugar. Sí. Yo nomás jugué 2 partidos. Me tocó esos 2 partidos, fue los únicos que jugó Alberto Guerra. Y en el 82-83 ya llega Alberto Guerra. Y creo que por X causa me toca empezar otra vez la temporada. O no, el Zuli jugó, sí. Y pues siempre hubo esa disputa entre el Zuli y yo. Ajá. Sí, que eran muy buenos. Pues había una disputa agradable. Alberto Guerra en una ocasión siempre uno se molestaba cuando lo quitaba y otro se molestaba y pasaba una temporada y dijo Alberto, al siguiente yo no quiero tener ese problema, quiero que se vaya uno de los dos. Y Alberto Guerra decidió que yo me fuera. Fue cuando me fui en 83, 84 más o menos. No, yo creo que usted se fue primero se fue el Zuli. No, primero fui yo. Se fue al Puebla. Al Puebla, sí. Al Puebla. Primero fui yo, me fui a Puebla. Y luego se fue el Zuli. Me fue muy bien en Puebla, fui seleccionado nacional. Pero usted se fue en el 85-86 al Puebla, un año antes del Mundial, ¿no? Sí, es un año. Ajá. Siempre en ese transcurso de ese tiempo, siempre estuvimos peleando el puesto. Yo jugaba menos y a veces me quitaba a Alberto sin tener excusa. Y yo me molestaba. Una vez me molesté en tal grado de que me salí de la concentración y fue a mi casa. Sí. Y Alberto mandó por mí.
El dato que yo tengo es que el Zuli se va a Morelia. Pero después de que regreso yo de Puebla. Me voy a Puebla, me llama Bora la selección, participo todo ese año con la selección y me va muy bien. O sea, primero se va usted y luego se va el Zuli. Regreso, usted se fue en el 84-85 a Puebla. Sí. Y luego el Zuli al siguiente año se va a Morelia. Se fue a Morelia. Y luego cuando ganan el título en el 86-87 estaban los dos, ¿no? A los dos les toca ganar el título. Sí, a los dos les toca ganar el título, sí. Lo que pasa es que yo me quedé tibia y peroné. En la temporada que estuvo con Puebla. En la temporada que regresé a Chivas. Regresé a Chivas, me quedé tibia y peroné en un partido amistoso en Torreón. Sí. Me quedé tibia y peroné y me habla Bora y me dice, chamaco, recupérate, si te recuperas, alcanzas a estar para el mundial, adelante. Trato de hacer mi recuperación rápida y toda la cosa. Hago el primer partido, después de volver a jugar, me quedo otra vez tibia y peroné. Me pusieron una placa, se durmió la placa. Lo reactivaron antes de tiempo, seguramente, ¿no? Porque a lo mejor sí, a lo mejor fue eso. ¿Y quién lo sustituyó cuando se Había muchos porteros. Estaba Sánchez. ¿Estaba Estefano Rodríguez? No, Estefano ya no participaba, ya no hacía. Pero no estaba el Zuli, ¿verdad? No, el Zuli estaba en Morelia. El Zuli estaba en Morelia. Perdón. Porque esa fue el 85-86, cuando usted ya se queda solo de titular y se mandan al Zuli. Yo me quebré 6 partidos empezando la temporada. Sí, usted lo mandan en el 84-85 a Puebla. Sí. En el 85-86 lo regresan a Chivas porque ya ustedes desde que se fue a Puebla lo llamaron a la selección, ¿no? Me llamaron a la selección. Y entonces dijo, no, pues este es muy bueno y lo regresan y al Zuli lo mandan a Morelia en el 85-86. A mí me prestaron y al Zuli lo vendieron. Y cuando lo traen ustedes, cuando usted se lesiona la tibia y peroné. Y el Zuli no estaba ahí. No estaba en Morelia. Y acá debutaron como 3, 4 porteros. Cuando usted se lesionó. Cuando yo me lesioné. ¿Quiénes eran? Goyo Sánchez, ¿te acuerdas de Goyo Sánchez? No lo recuerdo. Y eran otros 2 porteros que no recuerdo su nombre. Ya. Perdón. Y al Zuli lo recuperan a pesar de que lo habían vendido. Sí. Y el Zuli vino para acá, entonces otra vez volver a pelear el puesto entre los dos, mientras yo me rehabilitaba y toda la cosa, porque yo estuve quebrado casi 2 años. ¿no? Claro. Oiga, profe, pero usted y el Zuli tuvieron unas batallas épicas en las liguillas. Ahí, recordamos la final del 82-83 contra Puebla. Sí. Me tocó jugar a mí porque a él el Zuli juega la semifinal contra América en el Azteca, se arma la bronca campal, ¿no? Que todos conocemos desde el 82-83 cuando la temporada de 61 puntos del América con Reynoso. Y llegan ustedes a la en el de ida quedaron perdiendo 2-1, ¿no? Íbamos perdiendo 3-1 se me hace. 2-1. Pero sí, creo que el único gol lo mete Gómez Junco y los otros de Outes y Batata. Y luego Gómez Junco mete el 2-1 y van al Azteca. Ese partido lo paró el Zuli, ¿no? Sí. Y en el Azteca también. Pero cuéntenos la bronca, ¿cómo recuerda esa bronca? Es que a mí me tocó estar la bronca porque un día antes de irnos a México me quebré el quinto metatarsiano y ya no me tocó ir a ese partido. ¿Usted no estuvo en la banca? Yo estuve en la banca. Entonces, ¿quién es el que le quita la macana al policía? Estefano. Estefano que le quita la macana al policía. Estefano, sí. Y se arma, ese partido lo gana Chivas 3-0, digo, para el auditorio, la gente que no sabe, porque es una de las batallas, de las gestas épicas entre ustedes y América. Las Chivas ganan 3-0 ese juego, ¿no? Sí. Como dicen, de haber sabido que iba a haber baile, se va uno de smoking, ¿no? Luego, sí. ¿Quién mete el primer gol? El Snoopy, ¿no? Con una media tijera cayente, muy bonito. Ajá. Madero el segundo y el tercero, Sammy Rivas, pero Gómez Junco le da el pase en una jugada muy similar a la del cuarto gol de Brasil 70, de México 70, que Pelé se la da a Carlos Alberto y
algo similar. Pues total, así fue y Cuando mete el gol Sammy Rivas con Esculco les va a cantar el gol a la banca, ¿no? A la América, y ahí se hace la bronca. Y castigaron a varios. ¿Como cuántos? Como a 5 o 6 jugadores. Sí. Y Pero usted estaba lastimado. yo tenía el quinto metatarsiano roto. Yo no sabía Entonces, eso. el primer partido de la final contra el Puebla lo paró Estefano Rodríguez, porque el Zuli lo castigaron, fue uno de los que castigaron. Ah, claro. Entonces lo paró Estefano Rodríguez y pues no sé, se vio tan seguro, se vio nervioso y toda la cosa. Y Ganaron 2-1 ustedes ese juego. 2-1 ganamos aquí, 2-1. Y Goles de Sammy Rivas y de Demetrio. Así y es. Paul Moreno marcó por el Puebla, creo que sí. y después fuimos a Puebla y yo le rogaba a Guerra que me metiera y me metió. Sí. Y allá pues jugamos y nos fuimos hasta penales y fue un muy buen partido, nos fue muy bien ese partido. Le paré un penal a Toño de la Torre también en esa época. ¿Usted no juega el partido de ida de esa gran final porque seguía lastimado del No, pie? sí, no, porque estaba lastimado y Alberto Guerra no quería jugársela conmigo. Oh, ya. Lo jugó Estefano porque yo no podía. Sí. Estaba quebrado y no tenía confianza, pero como que Estefano no mostró mucha seguridad y decidió ponerme, se jugó. Sí, y ese partido acaba 1-0 con un disparo del Mango Orozco que le pega A Demetrio Madero, y bueno, lo decretaron como autogol, pero pues más bien Demetrio Madero no quiso. ¿No? Y le cambió toda la dirección del toda la disparo. Era en el minuto 46 del primer tiempo, más o menos, ya que se iba a acabar. El primer tiempo. El primer tiempo. Ah, mire. Así es, y nos fuimos hasta penal. Y 7-6, ¿no? Quedan los penales, me parece. Sí, Se quedó 7-6, el global 2-2, allá en Puebla, con ustedes, todavía con muchos jugadores castigados por la bronca una semana antes en el Azteca. Pero yo no recuerdo esos penales, pero bueno, ya yo no vi el partido porque el Tabasco no pasaba, no llegaba la señal. Pero preguntarle, ¿a quién le paró? Porque creo que le paró el penal a Toño de la Torre. A Toño de la Torre, porque el Puebla falló 2 penales. Falló 2, uno lo sacaron y el otro se lo paré a Toño de la Torre. Y por las Chivas, ¿quién falló ese día? Falló Madero, falló Rizzo, falló Lugo. Madero, Rizzo y Lugo fueron Sí, los que fallaron ese día. Ya. Así es. Ok. Y desgraciadamente no tuvimos el campeonato, que hubiera sido importante. También me tocó jugar la final contra América. Ajá, contra el año. Bueno, eso ya acaba en la final, le toca estar ahí. Sí. Y al siguiente torneo les toca llegar contra el América, pero en la gran final. Sí. Pero usted estuvo desde la liguilla, porque en cuartos de final juegan contra Atlante, en la semifinal contra Pumas, una final que también se va a penales. Yo entré de cambio en el segundo tiempo. En la contra Pumas. Contra Pumas. Entré de cambio por el Zuli porque se lesionó. ¿En qué? En el partido de Pumas Guadalajara para llegar a la final. ¿En CEU? A medio tiempo entró de cambio. O sea, en el partido de ida en el Jalisco, usted jugó el Zuli. Jugó el Zuli en el Jalisco. Que ganaron 2-1. Y después, cuando fuimos a CEU, iban 2-2 ya. O sea, que perdieron ustedes 2-1 y se fueron 3-3 en el global. Al tiempo extra. Pero usted entró en el segundo tiempo. Sí. Y ese segundo tiempo también me había fracturado el peroné. Me fracturé la rodilla. Es que mis fracturas siempre fueron las que me ocasionaron. ¿En el segundo tiempo, en ese partido se fracturó? No, venía de una operación de meniscos y duré 17 días para rehabilitarme. 17 días nada más. Y ese domingo era el número 17, el día 17, y me tocó jugar. La final. La semifinal. La semifinal en CEU. En CEU, que le pago un penal a Negrete. Negrete, ¿no? El último penal. Fue el único fallado, porque ustedes metieron todo, ¿no? Quirarte, Víctor Rangel. Es cuando Cisneros tira el último y ganamos. Ajá, sí. Entonces, yo paré el penal de Negrete.
Y juego la final contra el América. Contra el América, ya el de ida y el de vuelta. El de ida y el de vuelta, íbamos perdiendo 2-0 aquí en Guadalajara y empatamos 2-2. 2-2 en el Guadalajara, con goles que empata el Néstor y Yayo, o Yayo y Néstor. Ajá. Y bueno, se había ido adelante el América 2-0, ¿no? Sí. Goles de Hermosillo y de Trejo. Sí. Pero fue que cayó una tormenta de lluvia, ¿no? Y tuvieron que esperar para... ¿Y qué recuerdan? Bueno, ya van, lo sabemos que ya van a la vuelta al Azteca y lastimosamente, pues ahora veía una entrevista con el vaquero Cisneros de que es más recordado por esa falla, ese penal. Al Snoopy le cometen el penal, ¿no? Celada. Creo que bueno, es récord Guinness, porque yo a Snoopy su programa siempre, bueno, es una verdad, ¿no? No es que sea soberbio. Es al delantero que más penales le han cometido, récord Guinness. Y el Snoopy, y bueno, lastimosamente ahí no pueden alzar el título. ¿Cómo vivió esa? Porque era una época que se convirtió en el ya merito las Chivas de guerra, porque llegan a 2 finales consecutivas, pero no las pueden ganar. ¿Cómo vivían usted en lo personal y en la interacción con los demás? ¿Cómo se vivía o cómo lo manejaba Alberto Guerra para que mantuvieran esa esperanza de conseguir el título que al final llega en la 86-87? Pero ¿cómo lo vivió? Desde luego la que nos dolió más fue la de contra América, pues, el rival odiado por nosotros y en esa época más y toda la cosa. Pero había un grupo muy homogéneo, había un grupo muy bueno, había muy buenos jugadores. Respaldaban mucho a Alberto Guerra, se había hecho una mística de equipo buena y bueno, le tocaron 3 finales a Alberto Guerra, participar y estar en ellas, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, ganamos contra Cruz Azul en la 86, ¿en cuál? En el 85-86, ¿no? ¿Qué? La final que ganamos contra Cruz Azul. 86-87. 86-87. Ajá. Oiga, cuéntenme también, porque noté un detalle ahí cuando están en los penales contra Pumas en la semifinal del 83-84, Arturo Bricio, ¿no? Lo amonesta. Y hasta en la transmisión dijeron, ojo, ya amonestaron a Celestino, si se vuelve. ¿Por qué lo amonestan? ¿Se acuerdan de esa amonestación? Sí me acuerdo, pero ¿Por qué lo amonestó Bricio? Era por hacer tiempo o algo por el estilo. Pero si estaban en los penales, o sea, estaban en la tanda de penales y a usted lo amonestan, o lo amonestaron durante los penales. Durante el partido no, durante el partido. Sí. Ah, ok. Sí, en los penales ya era menos riesgo que te permitían. Sí. Y pues yo creo que yo tuve buenas expectativas, buenas experiencias deportivas, tuve mala suerte, yo creo que hablo de mí por mis lesiones, donde mis lesiones afectaron siempre mi carrera. Creo que otra cosa hubiese pasado, pero bueno, así es la vida y jugué 20 años, ¿no? 20 años a pesar de las lesiones en las rodillas, ¿no? No, en la tibia, bueno, ¿La sí, tibia peroné? en la rodilla, meniscos, el quinto metatarsiano y el peroné, después me quebré. Y estuve en 6 equipos. ¿Izquierda o derecha? ¿O cuál fue el que le dio más lata? La izquierda. Sí, fue la que me dio más lata. Estuve en 6 equipos. Después entonces, bueno, ya viene el título en 86-87. Ahí se alternaban en la portería el Zuli y usted, ¿o cómo era? En esa época, no, después cuando quedan campeones. Quedo campeón y creo que me voy al Atlas. Al otro año, al 87-88 usted se va al Atlas. Pero ¿cómo vivió ese campeonato, profe? Ya finalmente dijeron, ya, por fin quedamos campeones después de tanto batallar. No, pues sí, fue un gusto. ¿Cómo lo vivió? No, fue un gusto enorme. Yo creo que había un buen grupo de compañeros. La gran mayoría sentía los colores del Guadalajara, sí. Sentían ese cariño por los colores, por el equipo, por la tradición, por el mexicanismo que poco a poco lo estamos perdiendo. Hoy día viene cualquier extranjero, le abrimos nuestra casa, le damos, pásale, y o sea, yo creo que somos demasiado nobles los mexicanos. Y ahorita vamos a tocar ese tema porque es muy interesante, profe.
Pero volviendo a ese Guadalajara de Alberto Guerra, fue un Guadalajara, el otro día platicaba con el profe Lugo, de que precisamente ganan ese título después desde el 82 hasta el 87, 5 años batallando, llegan al título, pero fue un equipo que pudo haber ganado, o sea, yo veía, en retrospectiva veo a ese equipo del 82-83, que usted formó parte, muy fuerte. Lastimosamente, como dicen, el Guadalajara no le ganaron, sino que el Guadalajara perdió, porque esa bronca, esas suspensiones a la postre claro, le permitieron llegar más disminuidos contra el Puebla, pero sin duda en condiciones normales hubiesen ganado, porque recuerdo que, no sé si fue porque en esa liguilla o en la 83-84 ustedes le ganan al Atlante 6-1 en el global. Yo creo que esa generación de jugadores, esa camada tenía una mística, tenía un entendimiento, tenía un buen fútbol, había buena camaradería, había cosas que se tenían que seguir manteniendo. Y en 83-84 también, pues ese penal que le cometen al Snoopy de haber metido el gol Cisneros, pues ya estaba expulsado Armando Manso, o sea, tenían elementos como para decir, el Guadalajara podía ganar en lugar de poder ganar 3 títulos, ¿no? Porque si vamos a repasar ahorita la del 97, la del 2006 de Chepo, la del 97 Ferretti, Chepo, Almeida en el 2017, pero ellos no tuvieron el chance como ustedes de poder decir, oye, nosotros pudimos haber ganado 2 o 3 títulos. Claro. Entonces, lo que usted dice, ¿cómo se llevaban ustedes? Teníamos un buen manejo. Alberto manejaba bien y el profesor unificaba bien el equipo. La verdad, el preparador físico era importante para Alberto Guerra. Él siempre hablaba mucho de los jugadores, era el mediador entre Alberto y los jugadores. Y había un buen grupo que jalábamos todos parejos, tratábamos de hacer las cosas correctas y había poca gente mala leche que suele haber en el fútbol. ¿Quién era el preparador físico en ese entonces? Ya se me olvidó su nombre. Ya se me olvidó su nombre. Perdón, pero bueno, no se preocupe. Entonces, pues sí fue un equipo que marcó época, ¿no? El equipo de Alberto Guerra. Yo creo que sí, tuvo muchos adeptos y llegaba y el estadio los domingos se llenaba por ir a ver a las Chivas. Fue una muy buena generación. Pues desgraciadamente yo creo que el Club Guadalajara esas bases administrativas no las tuvo y se tuvieron que hacer cambios importantes o cambios radicales en donde tuvo que vender el equipo, tuvo que rentar el equipo, tuvo que hacer 1000 cosas y cambió muchísimo. Y así es, profe. Profe, ¿qué se requiere para un jugador para ser un gran portero? ¿Qué facultades requiere un jugador? Desde luego debemos de tener cualidades. Las cualidades deportivas de cualquier posición son fundamentales. Pero para ser portero, ¿cuál es usted? Pues yo creo que es un puesto muy grato, muy importante, en donde tienes que ser valiente, en donde tienes que saber jugar tu área, en donde tienes que pedir y salir, cortar tus centros, ser un buen atajador, ser valiente. O sea, se requieren muchas cosas para ser un buen portero. La altura, ¿no? Una altura, bueno, Campos no es tan alto y fue un gran portero. Tenía buena elasticidad, ¿no? No brincaba tanto como otros porteros, pero era muy buen portero. Tenía una seguridad, una personalidad que le ayudaba muchísimo a enfrentar sus retos con más libertad. Por ejemplo, ¿usted quién diría que es el portero más completo en la historia del fútbol mexicano? Híjole, sí, estaría difícil. A mí me gusta mucho Osvaldo Sánchez. Osvaldo jugó bastante bien. El portero del Toluca actual de hoy,
se me hace un buen portero. Talavera Se me hace un portero muy bueno. Sí. Osvaldo Sánchez también me gusta muchísimo, tiene todo como para estar en buen nivel, dentro de lo que yo veo cómo son las cosas de los porteros. ¿Con quién se quedaría usted en la historia? Híjole, está difícil, no sabría, ¿no? Elegir un portero nacional, híjole, pues esos dos porteros me gustan. Pilar Reyes era un porterazo también. Sí. Pilar Reyes era un porterazo también. De México, a mí, de los que hoy día, Osvaldo Sánchez y Talavera, creo que son unos excelentes porteros. ¿Y con quién se quedaría? ¿Con alguno que dijera, pues me quedo con este? Yo creo que Talavera ha tenido muy mala suerte, pero tiene muchas cualidades. Ya. Y un portero que dijera de la historia del fútbol del mundial, que dijera, con este me quedo, para mí era el más grande de la historia. Los porteros alemanes, el Schumacher era un porterazo. Schumacher. El portero actual de Alemania, del Bayern, también es un porterazo. Sí, el portero de la selección alemana. La selección alemana. Manuel Neuer. Sí, entonces, ¿con cuál se quedaba usted? ¿Con Schumacher o con Neuer? No, pues Neuer, hoy día que lo veo, la evolución del fútbol y el portero tiene que ser un poquito más completo, hay que saber jugar con la pelota, hay que salir a cortar más centros. Antes el portero jugaba más en su línea, en su margen, salía poco a cortarse. Pablo Larios era un porterazo. Sí, sabía salir, cortar, sabía atajar abajo de los tres palos. Hábil, rápido. Era un portero adelantado a su época. Sí, una personalidad firme, fuerte. ¿Cuáles eran sus mayores virtudes de usted como portero? Yo creo que... Atajar, salir, jugar con los pies, ¿cuál era su mayor virtud? Yo creo que, no, con los pies no te creas que jugaba muy bien. Si yo salía bien, cortaba bien por aire, atajaba bien, era valiente. Yo creo que lo que me faltó a mí es mentalidad. Yo creo que mi mentalidad, yo creo que tenía más cualidades que mentalidad. Y en esa época hay que jugar. El fútbol profesional es mentalidad y son cualidades. Si no tienes esas dos cosas, difícilmente. ¿Y a qué atribuye esa falta de mentalidad? Quizás a ese estatus que de donde vengo, a esa personalidad que puedo tener. Sí. Híjole, no sé, yo creo que y las circunstancias de la vida, cada quien de tu vida futbolística son diferentes y cada quien nos platica de una u de otra manera, ¿no? Y platicar lo que tú viviste. Yo tuve 20 años y tuve muchas lesiones, desgraciadamente. ¿A qué edad se casó usted, profe? ¿Se casó? ¿A qué edad me casé? Como a los 28 años. 28 años. Sí. Y tenía un buen matrimonio, se sentía apoyado. Sí, pues uno se casa enamorado. Se casa enamorado y yo escogí a la chica, desde luego. Duré 20 años casado con ella. Ya estoy divorciado, tengo 3 hijos, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, vivir casado 20 años, tener 3 hijos, pues yo creo que hoy día ya soy abuelo, pues ¿qué puedo pedir? O sea, y tener mi libertad. Claro. De verdad, o sea. Tuvo su etapa bonita de matrimonio. ¿Sus hijos se dedican al fútbol? No. Tengo un hombre y 2 mujeres. Un hombre y 2 mujeres. Y no se dedicaron al fútbol. ¿A qué se dedican ellos? Tienen su negocio. Tienen su negocito, están estables. Y eso me da tranquilidad de vida para mí, no para la falta de conmigo. Oiga, profe, ¿y a qué delantero le tenía usted miedo cuando iba a disparar? O sea, este canijo va... Hay varios. A Osvaldo, a Caviño. Al Pata Bendita. Ese que le pegaba muy fuerte. Reinaldo Gualdini, sí. Un brasileño. Estaba en UDG, luego en Monterrey, ¿no? Sí. ¿Estás bien documentado el fútbol? No, pues me tocó verlos jugar. Yo no vi a Gualdini
en el UDG, pero sí me tocó en Monterrey a principios de los 80. También me tocó ver a Caviño. Al Tuca también le pegaba, él le pegaba. Pumas. Sí, el Tuca también le pegaba fuertecito. ¿Pero qué le da miedo? El golpe que... o sea, fíjate, yo no sentía miedo porque tirara, ni porque... O sea, veías las cualidades, porque si tienes miedo, pues estás muerto, eres portero, vas a tener miedo, pues no. Sí. Entonces, yo una vez salía como al Pata Bendita, le salgo, porque antes salíamos hacia abajo, a tapar la espalda, utilizaba un Cristo, me dejó el Cristo metido ahí, de lo fuerte que me pegó en el pecho. O sea, le pegaba fuerte el chaparrito, estaba chiquito, cansado del 4, hijo de la mañana. Ajá, sí. Pero, así es. Interesante, ¿no? De los... Pues sí. Oigan, los balones de esa época no eran como los de hoy día, ¿no? Eran más, más duros. Menos sintéticos. Más pesados. Entonces dolían más. ¿Usted, cómo les dicen con los arqueros? ¿Es verdad que les quedan los dedos todos chuecos? Pues mira, los dedos no me tengo los dedos chuecos, pero mira, aquí tengo una fractura. Sí. Estaba jugando con Querétaro. Una jugada, estábamos jugando contra América y Hermosillo marca falta y golpea la pelota. Yo iba confiado, me pegó aquí y me sacó la mano por aquel hueso. Caray. Me sacó el hueso. Le dobló este dedo. No, me pegó aquí y por aquí me sacó. Se lo fracturó. Me lo fracturó y aquí también esto. ¿Quién fue quien disparó eso? ¿Se acuerda quién disparó? Hermosillo. Hermosillo. Sí. Y usted jugaba con Querétaro. Bueno, entonces volviendo a su trayectoria profesional, en el 87-88, después de ser campeón con el Guadalajara, al Atlas, ¿no? Voy al Atlas. Y también se llama Girarte, ¿no? Girarte también sale de Chivas. Sí. ¿Y qué tal le dan Atlas? Muy mal, porque estaba Carlos Reynoso. Sí. El entrenador llegó nuevo, los pidió. El Atlas hizo buenas contrataciones, se esperaba algo bueno. Reynoso estaba muy loquito en esa época. Sí. Le tocó una temporada mala para nosotros y pues no nos hizo una temporada buena con el Atlas. Sí, tenían problemas, ¿no? Dicen que de alcohol. De alcohol, de droga, de todo. Sí. Y entonces pues nosotros participamos en eso y yo ya tenía más mi nombre, ya tenía más mi dinerito, me acababa de casar, entonces difícil. Estuve 2 años en el Atlas. 2 años en el Atlas. 2 años en el Atlas. ¿Y después, pero ya era titular? Sí, fue titular. Titular. Ajá, sí. ¿Y después a dónde se va? Del Atlas me fui a Cruz Azul. A Cruz Azul. Sí. El 89-90, ¿no? Sí, a Cruz Azul. Con Eduardo Fernández, que era el otro portero. Y me tocó jugar, eran temporadas de 40 partidos. Sí, de temporadas largas. 38 fechas. 21 partidos más o menos. 21 partidos En la época de Patricio Hernández, de Luis Flores, de Duana. Ah, claro, Patricio era chileno, ¿no? Patricio no era argentino. Argentino. Su jugadorazo. Venía de Italia, ¿Y qué tal les va con Cruz Azul esta temporada? Muy mal. Luis Flores, que venía regresando de España. Ah, claro, sí. Y Valencia, ¿no? Valencia no estaba todavía. No, del Valencia. Del Valencia de España, sí. Se hizo siempre los mexicanos contra los extranjeros. Siempre había grupos, había problemas, no se sacaban resultados. Una temporada malísima. Y, profe, ¿por qué cree que eso se sigue presentando el vestidor, ¿no? Los mexicanos y los extranjeros, y ahí dicen que muchas veces hoy se habla mucho de que los parados, los modelos de juego, los comportamientos en la cancha, los sistemas los métodos de entrenamiento, ¿no? Ya hay mucho análisis, ya hay mucho profesionalismo dentro del fútbol, los técnicos, pero dicen, o decía, mejor no sé si Menotti, que decía, bueno, al final lo más importante es un líder que pueda cohesionar los equipos, que haya un buen ambiente. ¿Es cierto, profe? Sí, claro, ese año de Cruz Azul lo vivimos, eran 2 equipos completamente extranjeros y mexicanos,
y Mario Velarde no lo supo manejar bien. Entonces era Patricio y Luis Flores, que Luis Flores venía de España, Duana, Porfirio Jiménez, Héctor Esparza, Fabián Rosas, y los extranjeros eran 4 o 5 argentinos que nos había traído Patricio. Patricio, que digamos dicen que la mejor escuela es la escuela de la vida. Usted ya que ha vivido, ya tiene experiencia de vida, ¿qué considera que debe de tener un líder, en este caso un director técnico, para saber cohesionar, para que haya un buen ambiente y por ende entonces ser exitosos en lo que le tocó ver? Una personalidad accesible, una personalidad ligera, mucho más abierta, con buenos valores, con inteligencia, porque los egos, si hablamos de los egos de la Volpe era un técnico buenísimo, él tiene un ego, nadie le puede decir nada, él tenía toda la razón, su verdad era la única, enfrentaba, confrontaba, corría, o sea, me tocó justamente estar con la Volpe y él es un muy buen técnico en lo deportivo, en lo estratega, sí. Pero en lo intelectual no sabía manejar un grupo para nada, no tenía valores así. No tenía tacto. No tenía valor de buena persona. O sea, hay que ser buena persona también. O sea, no puede ser un tipo... ¿No sabía decir las cosas de la forma o era más en el fondo? No, es que no es tanto no saberla decir, actuar. De acuerdo a tu personalidad, tú actúas y te comportas de tal forma. Y esa personalidad era muy mala. Siempre él era el que tenía la razón, lo que él decía se tenía que hacer, era mala leche, O sea, no era tanto en las formas, porque yo te puedo decir a ti algo de una manera muy directa y a lo mejor me falta, como dicen, la verdad sin caridad es crueldad. Yo puedo a lo mejor decirte algo, oye, estás panzón, no sé, y a lo mejor te lo estoy diciendo de una mala forma, pero si te lo digo de una forma, digamos, amable, a lo mejor no te vas a sentir mal. ¿Cómo? No, o sea, era inteligente, tú manejas un grupo de la Volpe te lo decía, o a lo mejor te lo decía de mala leche, o sea, hubo muchas cosas. Yo en la Volpe, él me llevó y llevaba muy buena amistad con la Volpe. Yo, Romano, éramos el Herrera, el Plojo Herrera, pobrecito, lo traía. Y mira, nomás hoy día es de los mejores técnicos en México. Sí. Entonces, y jugábamos dominó en casa de la Volpe. Pero la Volpe era muy mala leche. O sea, pasaba una línea. Y su verdad era la única. Sí, la soberbia. Era muy soberbia. Y era un estratega. ¿En qué equipo lo dirigió la Volpe? En el Querétaro. Sí. En el Querétaro. Y bueno, al final la Volpe, digamos, esa parte humana que todo el mundo lo habla, ¿no? Pero en la parte deportiva, ¿qué cosas tenía que usted puede decir, oye, esto hacía bien la Volpe? ¿Qué cualidades? Sí podría ser un buen estratega y podría exigir por la fuerza a un jugador o a un equipo o hacerlo jugar por la fuerza, porque él decía autoritario por completo. Y sí, yo sí creo que él fue factor para que en esa temporada el Querétaro se salvara de irse a segunda división. ¿Y cuáles son las cosas buenas que podemos decir de la Volpe en lo estratégico? Sí, lo estratégico, la dinámica que tiene. Sí sabe leer muy bien los partidos, sabe ver al rival, sabe atacar, sabe... Lectura de juego. O sea, como técnico es bueno, a él lo que le falta son valores. Sí, tener tacto, ¿no? Tacto, ser gente. Sí. Ser gente. Oye, ¿y cuál vendría siendo el técnico con el que usted se quedaría? ¿Cuál fue el mejor técnico que usted tuvo? Híjole, Alberto Guerrero era buen técnico. Yo tuve muchos problemas con él. Muchos problemas. Por lo del Zuli siempre existía problemas. Es normal. Siempre tuve problemas. Uno siempre quiere sentir el titular. Sí, claro. Y Alberto era buen técnico y Bora también me gustó.
Bora. ¿Qué cualidades tenía, por ejemplo, Guerra y Bora? Cosas buenas. Bueno, es como Bora era de técnico internacional, te hablaba del fútbol mundial, y Alberto Guerra, pues nada más hablaba del fútbol local. Y Alberto Guerra te daba libertades, y Alberto Guerra hacía grupo, o sea, atacar, defender, nos defendemos 3/4 de cancha o media cancha, o sea, cosas, y te daba libertad para que el jugador ejerciera, ¿no? A lo mejor los laterales tienen que ir por atrás, mientras no van los dos, va uno, o sea, cosas que en esa época la táctica era muy fácil. Sí, Ocupar la cancha es lo más importante, y lo más importante es tener jugadores capaces que desequilibren, porque si no tienes jugadores que desequilibran, pues la pelota la toca, claro, tiene que haber un desequilibrio para que haya resultados y haya cosas favorables. ¿Y Bora, por ejemplo, qué cosas buenas tenía? Bora era muy ordenado, era metódico, yo creo que tenía buena personalidad, sabía manejar el grupo, sabía más o menos parar el equipo y jugaba de tal forma muy ordenada en donde le funcionaban las cosas. Muy bien. ¿Cuántos juegos tuvo con la selección nacional usted? Yo jugué con la selección como 3 o 4 juegos, no jugué muchos. Sí, porque se lastimó. No jugué muchos, pero pues me tocó estar hoy día que murió el jefe, Tomás me tocó Boy. estar con él, me enviaron una foto de la selección estando con él, entonces híjole, muy buenos tiempos, ¿no? Sí, ayer, lastimosamente, bueno, nos dejó, nos adelantó Así el jefe es. Tomás Boy. Así es. Y bueno, continuando con su trayectoria, profe, entonces está en Cruz Azul en el 89-90 y después, ¿qué sucede? Es cuando me voy a Querétaro. A Querétaro, Me fui a Querétaro, sí. Jugué un año en Querétaro, nos salvamos. Se salvaron. Nos salvamos, yo tenía como 3 años de casado. Ya traía buen dinerito en la bolsa y dije, ya no puedo. Después de Querétaro yo estaba cansador y ya no quise jugar. Me fui un año dejé de jugar y después del año aquí en Guadalajara me encuentro a Alberto Guerra en un restaurante. Ajá. Y Alberto Guerra sí iba a ir a los Tecos. Y me habló, ¿qué pasa? Oye, me voy a los Tecos, ¿te quieres ir conmigo? Pues ándale pues. Me fui a los Tecos con él un año. Un año, para la 92-93. ¿Cuándo fueron campeones los Tecos? 93-94 con Bucetich, sí. 92-93. Sí, porque 92-93 queda campeón el Atlante con Sí. la Volpe. Entonces usted está con Tecos 92-93. Tecos, estaba Carlos Briones. Y también igual, Carlos Briones, Estaba jovencito, Briones. sí, ¿no? igual número de partidos jugábamos él y yo. ¿Cómo? Igual número de partidos. Se intercalaban. Siempre nos intercalaba el neto, le encantaba hacer todo eso. ¿Y en Querétaro usted fue titular? Sí. ¿Quién estaba de suplente? Palomeque. 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 ¿Y en Cruz Azul también fue titular? En Cruz Azul estaba Eduardo Fernández, jugué la mitad de partido. La mitad. Bueno, pues estaba... En Puebla, donde fui titular, estaba Boy Camacho, ¿te acuerdas de Boy Camacho? Sí. José Camacho. Pues siempre, siempre he tenido esas Pues eran buenos porteros, todos. Sí, competir. ajá. Y después de Tecos, que está un año, me fui. Alberto Guerra se fue a Chivas con la promotora. con las Super Chivas, cuando llega Misael, el Guamerú, Ramón Ramírez también. Daniel Guzmán. Daniel, pues, Luis Flores también ahí, creo que está en esa temporada, pero no le toca jugar, ¿no? Luis Jugó muy Flores, poco, ¿no? Jugó muy poco, sí. Se lastimó. Así es. Entonces le tocan las Super Chivas, profe. Super Chivas, sí. ¿Quién más estaba de arqueros en ese entonces? Estaba Eduardo Fernández. Eduardo Fernández con Chivas. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Le toca juego también? Pues también era el mismo problema. Intercalado. Con Eduardo Fernández siempre estuvimos ahí peleando. ¿Y cuántos temporadas está con Chivas? Porque se me acuerda, esas Super Chivas pues no logran ser campeones. Dos temporadas. No les toca ser campeones, pero sí fueron protagonistas, Sí, contendientes. dos temporadas me tocó jugar.